Y aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio. Bienvenidos, bienvenidas todos los que nos han escuchado en este podcast que ya partimos con este segundo episodio del día de hoy. Sí. FlexiMind Podcast, ahí para que también nos sigan en las redes sociales. Y nada, pues quiero darle la bienvenida primero a usted, amiga mía, amigo mío, que vamos a ser partners en este podcast. Sí. Así que nada, y también, bueno, por supuesto, obviamente, agradecer también a quien nos da el espacio, a Pausa Coffee Shop, y que quiero que le den un aplauso también, porque se han portado un 7, no han aguantado acá también, y aguantarnos a nosotros es difícil. Sí, y de hecho ya nos tomamos el ya cafecito. Ya nos hemos tomado los cafecitos. Quiero mencionar también dónde están ubicados, Manuel Barros Borgoño 144, ya, y Pausa Coffee Shop, cerca del metro Manuel Montt, aquí para que vengan a tomar cafecito, sí, hay almuerzos también, desayunitos también tienen, así que nada, para que también ahí nos vayan a visitar y en todas las redes sociales que tiene Pausa Coffee Shop. Y nada, pues quiero partir un poco sabiendo cómo están ustedes, pues chicos. Bueno, yo me siento súper bien, hay harta energía para empezar este segundo capítulo, así que, amiga mía, me gustaría saber. Quiero tu energía, amigo. Sí, contágiame. Yo me siento bien, estoy con siempre todo arriba, siempre arriba. No, contenta, muy como gratificada por el primer capítulo. Creo que la ansiedad que era natural y necesaria para que fluyera el capítulo resultó bien. Y muy, muy, muy contenta por estar nuevamente acá y que le demos con todo a todos los capítulos que se vienen. Sí. Enfocado, súper enfocado. Segundo capítulo. El primer capítulo se pasó súper rápido, que es lo que le decía a los chiquillos acá, y estuvo bastante bien, estuvo bastante entretenido, gracias al equipo que está detrás en esto, un aplauso para el equipo. Saludito también a Mario y a los chicos aquí también que se han portado un 10 también. Sí. Así que no, vamos a empezar entonces el segundo capítulo. Bueno, el primer capítulo nosotros hablamos de este tema de los hábitos, este sistema de recompensa que también nosotros teníamos cuando hacíamos algo. Sí. Hablamos también de cómo conformar también un hábito. Hablamos también del tema de cuánto tiempo se tardaba también este hábito en conformar. Y en este segundo capítulo nosotros queremos hablar ya ir ligándolo un poquito a estos hábitos saludables que de repente se hablan en la gente, si son tan saludables o no son tan saludables también, y dar un poquito de contexto en esto, y vamos a terminar también ahí con algunos tips, algunas cositas para que se puedan llevar a sus casas y que las puedan aplicar. Así que nada, pues quiero tirarle la pelota rápidamente a usted para que hablemos de qué es un hábito saludable, que quizás nos hables de salud. Dale con todo, las cámaras son tuyas. Santo, qué responsabilidad. Mira, yo creo que es importante para toda la gente que nos está escuchando, como en este segundo capítulo, y es que nada es tan como se ve, no todo es tan pequeño, sino que para entender un hábito saludable, primero hay que partir por lo más grande y entender qué es la salud. Y creo que la mejor manera de entenderlo es viendo el paradigma o el cambio de paradigma o de mirada que ha tenido desde la visión más profesional. Salud antes se creía que era ausencia de enfermedad y con eso estábamos listos. Después, con toda la innovación de la ciencia, los estudios, etcétera, nos dimos cuenta, ¿cachaste esa parte? La investigadora. Ella, la doctora. Ha hecho un estudio, pero bueno, se han dado cuenta los especialistas, los estudiosos, los la que gente que en verdad la sabe. gente de verdad sabe, no nosotros, que en realidad eso se quedaba muy corto, se quedaba muy pequeño y empezamos a integrar. Lo mismo que hablamos en el capítulo anterior, como esta fragmentación del ser humano, esto también se llevó a la mirada de la salud. Y ahora, ¿qué es la salud según la OMS o la Organización Mundial de la Salud? Es el bienestar o el estado de bienestar de tanto físico, mental y social. Pusimos eso también como puntapié inicial de hábito y ya no solo esta ausencia de enfermedad. Así que una persona con hábitos saludables es alguien que se acerca en sus conductas a ese estado de bienestar. Entonces quería preguntarle a Basti en esta oportunidad, ¿será que uno puede alcanzar ese estado de bienestar absoluto en algún momento de nuestra vida? Yo creo que como en cada punto de nuestra vida todos tenemos como distintos objetivos en cuanto a los procesos que tenemos como personas, como cómo nos desarrollamos, cómo nos vinculamos como en todo este medio. Y no sé si en algún punto podremos llegar a alcanzar el tema de la salud global. Porque, por ejemplo, yo antes en mi cabeza tenía muy metido el hecho de yo quiero ser una persona que vive en paz. ¿Pero qué es vivir en paz? Muchas veces vivir en paz se piensa que es como
siempre estar como en un mar en calma. Pero estar en paz no es estar en un mar en calma, sino que tener la herramienta para que tú puedas saber, si es que viene un oleaje, qué vaya a hacer en ese momento. Lo mismo con el tema de la salud. Van a haber momentos donde tú vas a tener ciertos incendios en algún punto de tu vida y no olvidarnos que dentro de todo esto la salud no se compone solamente de la parte de la alimentación, de la parte psicológica. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en consideración porque, por ejemplo, si tú tenías una mala relación a nivel social con tus amigos y tú te sentís mal por eso, ¿ese malestar está vinculado a la salud o no? Entonces yo creo que también es muy importante verlo como desde dónde la persona tiene como esa necesidad de mejorar o qué problema quiere acudir para hablar de salud, porque salud, claro, es todo. Sí. Por ejemplo, el hecho de salir a comer fuera, el hecho de tener la parte social, es parte de tu salud también, porque si tú te ves restringido o restringida, no puedes salir a comer fuera y lo ves como una limitante, eso puede afectar en tu relación con la alimentación y eso no es salud. Exactamente. Sí, a mí cuando hablamos un poquito de este tema, a mí me gusta mucho hablar del tema de la perfección, que finalmente esta búsqueda insaciable un poco de que todo esté perfecto, de que nada me mueva, de que este oleaje, por ejemplo, que decía Basti, no exista. Y siempre para mí el tema de la perfección es algo que no existe, literalmente, o sea, tú siempre puedes ir escalando y escalando y escalando, y aunque tú creas que tú tienes una vida perfecta y está todo súper controlado, siempre se puede ir o más incluso, o sea, tú podés tomar más decisiones y seguir evolucionando, o sea, puedes vivir en otro lugar, que sea todo más grande, que sea todo más perfecto, o por ejemplo a nivel de salud también con el tema, por ejemplo, de los exámenes médicos. Uno dice, oye, yo me hice el chequeo, tengo el chequeito aquí, está perfecto, mi salud intacta y no ha pasado absolutamente nada, pero tú siempre puedes revisar más. Siempre se puede tomar otro examen. Me tomé el cortisol, me puedo tomar el cortisol basal. Me tomé el hierro, me puedo tomar la ferritina, me puedo tomar la transferrina, me puedo tomar la saturación del hierro y me puedo tomar todos los demás. Y siempre puedo tomar un examen más. Entonces, finalmente, siempre esto tiene que ver también desde donde nosotros estamos parados también para saber qué es salud al final y qué es saludable para mí. Y yo creo que finalmente esa definición uno mismo la va tratando de encontrar también, como de cuál es mi estado, de dónde yo me estoy buscando un poco para saber qué es saludable, pero para mí. Yo creo que hay, y como digo, o sea, yo creo que el ejemplo también de este tema de comer afuera, ya que somos nutricionistas y obviamente vamos a hablar de nutrición también acá, en algún momento vamos a hablar de otras cosas de nutrición, pero este tema de las comidas fuera, y todo depende desde dónde tú lo estés mirando. Lo estáis mirando desde la pérdida de grasa, lo estás mirando desde la salud social, lo estás mirando desde la salud psicológica, lo estás mirando desde la salud nutricional. ¿De dónde lo estáis mirando? De la salud económica, ¿por qué no? La salud económica, algo de lo que más mueve también a la gente también en sus cosas. O sea, ¿qué más que te desequilibre la parte económica? Sin duda. Podía estar súper bien, pero bueno, te faltan las lucas y queda la pata. Sí, porque ese punto es súper importante, porque al final con el dinero uno puede encontrar el profesional que te ayuda a mirar ese aspecto tanto físico, mental o también social, que quizás te tiene en un estado de no bienestar, porque al final, si lo resumimos, para no hacerlo como tan grande, es un estado de bienestar. ¿Y quién dice que tiene ese estado de bienestar? Es individual. Pues puede ser que yo en este momento físicamente esté en un estado de bienestar, pero quizás vincularmente no, o quizás en mi trabajo no. Entonces, el tema de la perfección creo que toca un punto bien interesante, porque desde la psicología la perfección y todos los pensamientos asociados a esto se entiende como una distorsión cognitiva. Y esta palabra es como grande, pero en realidad lo que viene a explicitar es decir, una distorsión es como un cambio de la realidad que me lleva a creer que es posible aquello. Pero si uno lo ve como una mirada realista y objetiva, no es posible alcanzar esa perfección, porque siempre va a haber algo más. Y esa sensación de perseguir como el viento, yo le digo a mis pacientes, es como perseguir el viento, ya alcanzaste un nivel y como que de repente más, y de repente más, te va frustrando. Pues, y es lo que yo veo actualmente en esta como temporada valga la redundancia, del tiempo, ¿cierto? Que es como que nunca es suficiente. Yo creo que lo que motivo de consulta que más llego actualmente a mis pacientes con la insuficiencia. Luchan con la insuficiencia en los vínculos, con el cuerpo, con la ropa, con el trabajo soñado, si viajan o no viajan, etc. Y en este aspecto creo que es súper importante tener en cuenta que dentro de los ámbitos de la vida hay ciertas bases y que también lo menciona muy bien la ley de Pareto,
que tú con el 20% de las acciones que hagas puedes tener el 80% de los resultados y tú con el 80% de las acciones tienes recién el 20% de los resultados. Entonces, claro, cuando ya tienes algo consolidado es muy difícil seguir avanzando. Por ejemplo, si lo vinculamos a la parte de la alimentación y los porcentajes de grasa y todo este tipo de mediciones, las personas siempre dicen como, quiero llegar a este punto de un rango de normalidad o llegar a un rango bajo de porcentaje de grasa. Nosotros como profesionales sabemos lo difícil que es llegar a un punto muy bajo. Ese punto como de culturista que se te marquen los cuadritos. Entonces, claro, una persona que se enfoca en su salud, algo saludable puede ser llegar a un porcentaje de grasa donde, por ejemplo, si tenéis los exámenes alterados, mejorar los exámenes. Si tenéis un porcentaje de grasa visceral, mejorar esa grasa visceral. Y obviamente que también que tu cuerpo, tú te sientas bien, que sientas bienestar, que es de donde estamos hablando del tema de la salud. Entonces, teniendo cubierto todo esto, tú podrías decir como, pero ¿para qué quiero llegar a tener cuadritos si ya me siento bien? Entonces ahí yo creo que también es importante nosotros como profesionales decirle a la persona, oye, hasta este punto, debido a tu situación de vida, quizás es importante que dejemos aquí y empecemos a mantenernos, a enfocarnos en otras cosas, pero no obsesionarnos como, oye, podría tener más bíceps, podría tener más calugas, podría marcarse mucho más el abdomen o el músculo que yo quisiera. Pero claro, poner como una señal de stop y decir como, oye, esto es lo que podía hacer también. O sea, ¿y de dónde nace eso? Claro. ¿De dónde nace ese parámetro de decir hasta aquí, en esta cultura? ¿Qué se te ocurre a ti? Es difícil, o sea, el hecho de poner un par, o sea, yo creo que ahí cuando uno analiza, bueno, a las personas al final, y uno mismo como persona también, es buscar este punto de decir, bueno, ¿en qué situación estoy hoy en día? Y hacer ese trabajo de introspección y decir, mira, yo estoy en este punto y puedo ir mirando como las diversas áreas de la salud, como digo, económica, social, todas las demás, y un poco ver si en verdad con lo que hay hoy estoy en plenitud, o sea, me siento bien. Ahora, habrán personas que de hecho creo que lo voy a ligar un poco a la pregunta y te voy a devolver la pregunta también, que es el tema de dónde está esa línea delgada de obsesión-salud. Porque aquí los tres mencionamos la misma palabra y agarré obsesión, obsesión, obsesión. ¿Es la obsesión saludable? ¿En qué punto lo que yo busco, por ejemplo, esta búsqueda de yo quiero mejorar físicamente, yo quiero mejorar esto, deja de ser saludable? Porque, bueno, yo en lo personal yo atiendo mucha gente que es deportista ya. Hay amateurs, hay deportistas que yo también tengo, y hay gente que está en la elite del deporte, algún campeón del mundo incluso he tenido por ahí. De calistenia ahí mando un saludo a un chico, no voy a decir quién es, pero a mandar salud. Pero pasa que llega un punto en que también el deporte, en cierta forma, esta búsqueda, llega un punto en que no es saludable y muchos de ellos saben que esto no es así. O sea, ellos saben que hay cosas que hacen que ya corta otros parámetros de salud. Claro, rindes muy bien, pero estáis solos. Que yo siempre digo, o sea, hay algunos que buscan estas calugas, que ya nos fuimos por este lado también, tienes calugas, pero estáis solos, o sea, estáis solteros, sin pareja, estáis sin amigos, no podéis salir a comer. Claro, entonces yo digo, claro, por este lado súper bien, pero es que me tiráis todos los demás. O sea, claro, para arreglar una rueda pinchaste otras tres. Entonces al final, ¿dónde está ese límite? Sí, te lo pregunto a ti. Sí, yo creo que ese límite es bien individual y volvemos a lo mismo, y quizás lo voy a repetir en todos los capítulos de este podcast, que tiene que ver con tu propósito. O sea, el propósito manda. O sea, para mí, que mi propósito es más ligado a lo espiritual, en realidad eso es lo que me marca mis límites, eso es lo que me dice, ¿sabéis qué? Vale, cuando te estáis obsesionando con algo, en realidad estáis persiguiendo el viento, porque eso no está en tu control. O sea, por más que tú tengáis un estado físico actual, nada dice que eso se va a mantener hasta los 80 años. O sea, partamos de la base que no sabemos si vamos a llegar hasta los 80 Primero años. es que si llegáis o sea, entonces como que un poco, bueno, ustedes saben que yo soy media profunda, entonces en realidad yo creo que las personas a veces hemos pecado, y no a veces, digo que siempre, como de esta soberbia de creer que somos capaces de alcanzarlo todo. Y yo creo que eso ahora en esta temporada está súper marcado por las redes sociales, porque de alguna manera tú cachai el cabello chico de 20 años que te tiene la casa propia. ¿Tú cachai el cabello chico que tiene la casa propia, no? 20 años, ojalá ser ese auto propio, se viaja por todo el mundo, claro, la polola del momento, o sea, como que te marcan. Y yo veo pacientes de 40, 45, perdónenme, pero comparándose con ese estatus, con ese nivel, pues entonces tú decís, ¿cómo no va a haber insatisfacción corporal?
¿Cómo no te debes sentir insatisfecha con tu pareja, con tu trabajo, con si hay viajado o no? ¿Cómo vas a poder agradecer? Entonces, de alguna manera hay una carencia de agradecimiento y tú dijiste algo, la plenitud. Creo que la plenitud tiene que ver con ese propósito. Si Sí, yo tengo un de propósito buscar- más alto que yo misma, entonces quizás Sí. me va a ser más sencillo para mí en esta temporada entender lo que es la plenitud. Sí. ¿Se De entiende? hecho, yo me voy a escapar un poquito del tema, pero yo a propósito lo mismo, como vivencia personal al final, yo vengo de un estatus social que no es el más óptimo, no era el más lujoso, por Sí así decirlo. somos, sí somos. Todas las familias de esfuerzo que en Sí. general yo creo que todos tenemos. Sí. Y me ha tocado alguna persona que me haya preguntado, oye, ¿nunca he soñado con ir, no sé, a las Bahamas? Y yo le decía, es que mira, yo de donde vengo, o sea, de verdad, yo ni siquiera aspiraba a viajar. O sea, partamos de ahí, entonces Sí. tú vas avanzando, obviamente, con todo te vas encontrando con personas que te van mostrando otro mundo, vas llegando a otros estatus sociales también, si eso ¿Todos? también es cierto. Yo creo que no todo el mundo, pero sí en el caso, por ejemplo, mío, que por eso decía que a manera personal, yo he llegado a otro estatus. Sí, po. Y esos estatus también te van mostrando otro estatus y otras cosas. Y tú decís, oye, ya no es solo ir a Brasil, ahora puedo ir a las Bahamas, puedo ir a Cancún, y tú decís que heavy como de donde tú vienes, también te marca ese punto de este tema de la plenitud. Porque quizás para una persona va a ser plenitud, quizás ir a Viña del Mar, y para otro la plenitud la va a alcanzar en Egipto. Sí. Y yo digo, y eso tiene que ver con cómo vaya avanzando en el camino. Y sus cuidadores, por lo con quién se Claro. identifica, si vienen de carencia, de pobreza, lo más probable es que esa familia esté marcada con que su valor como persona y por ende el propósito de vida a alcanzar es tener un cierto estatus. Y ahí nos podemos ir a los lugares más marginales, porque si tú finalmente veías a tu papá o tu mamá haciendo cosas ilegales porque se ve bien, o sea, pensemos que quienes cometen delitos ahora actualmente son niños, Sí. 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque es con lo que han crecido. Nosotros crecimos desde otro lugar, donde Claro. el esfuerzo era lo que marcó. Entonces, a nosotros, ¿qué nos mueve? Pucha, estudiar, trabajar. Mira, acá trabajamos y estudiamos, y nosotros somos de otra generación. Sí. ¿Ah? El otro día estábamos en Más debate boomer. de eso, sí. Po. Más boomer. De estos millennials que finalmente creemos que tenemos que hacer 1000 cosas para conseguir, y sí hemos generado esta transición social, po. Y ahí es donde se ha visto marcado su contexto, porque ¿de dónde vienen ustedes? Sí, La necesidad de tener que surgir. Entonces Exacto. también ahí surge un punto de hasta dónde tengo que seguir avanzando. Por ejemplo, si lo vinculamos con la parte económica. En mi caso nunca fue un tema, nunca fue como de llegar como a más, avanzar a más, porque en mi familia siempre vivimos como con lo justo pero bien. ¿Cachai? Como que mi familia súper esforzada, le agradezco muchísimo a mis papás. Aplausos para los papás. Tío, casi ¡Eso! con 7. Agradezco muchísimo todas las enseñanzas que me transmitieron desde que era chico. Y claro, pues todo eso me ha permitido poder estar en una instancia donde hoy en día me siento cómodo con lo que estoy haciendo. ¿Podría aspirar a más? Sí, fácilmente podría aspirar a más, pero también dentro de todo lo que ha ofrecido el tema de las redes sociales y lo que tú ves por ahí, y que ir a más, y que el club de las 5 de la mañana, y que tenéis que, no sé, trotar 10 kilómetros todos los días porque te lo dice una persona que alcanzó el éxito, que también podríamos hablar sobre Del eso vinculado éxito, al tema sí. de la obsesión, de los hábitos, como dónde está el punto final al que tendréis que alcanzar, y si es bueno tener un punto final o simplemente empezar como a surfear la ola, como de adaptarte a las cosas que van ocurriendo en cada momento de tu vida, porque si cada vez tenemos que estar poniendo como un límite o hacia dónde queremos ir, puede estar bastante bien, pero si eso se transforma como en un constante como tengo que hacerlo ahora, tengo que alcanzarlo ahora, yo creo que ahí está donde la obsesión puede empezar a comerse ese objetivo, como de tengo que llegar porque ya lo hice, tengo que llegar porque estoy viendo a la persona que lo está haciendo, que está llegando a ese punto y yo no lo estoy haciendo. ¿Qué me diferencia de esa persona? Porque yo veo que ella se levanta todos los días a las 5 de la mañana y yo igual. Entonces, si ella puede, ¿por qué yo no? Y aquí es donde creo que también la principal limitante, que siempre lo veo con todos mis pacientes, es el hecho de la situación de vida que está cursando. De hecho, también esto lo hablamos en el capítulo pasado, así que vayan a verlo. Vayan al capítulo pasado, que siempre es interesante repetir los capítulos. Ya se agradece. Siempre se puede sacar algo Siempre bueno se de puede cada agarrar algo capítulo. nuevo cuando uno relee cosas, así que por favor. Sí. Entonces, ¿Cuántas veces hemos aprendido más de un libro cuando se lee por segunda vez? es Sin verdad. duda. Lo digo yo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, pues,
tú por la parte, los momentos en los que estás viviendo actualmente, igual tienes una limitante, porque, por ejemplo, si tú estás trabajando, estás estudiando, tienes una familia, tienes hijos, Tengo dos. ¿cómo vas a querer ser una persona como fitness? ¿Cachai? Como que se dedique a entrenar 3 horas en el día. Porque hay Cuando- alguien afuera que lo está haciendo, pues, amigo. O Y te no, estoy o no comparando. está esa mamá fitness. Es el punto, pues, sí, que po. existe esa Sí, persona existe que te esa lo persona. muestra, Y te estáis po. comparando con esa persona, Y ese es el pero problema. no sabéis que hay más detrás, po. Ese es Es el lo que problema. siempre, lo que siempre como que he visto es como las historias de Instagram es como un tráiler nomás, po. No es la película Sí, el completa, spoiler. pero que hay detrás de cada persona que te muestra esa pequeña escena, Sí. no sabéis todo lo que está viviendo. Exacto. La ansiedad, el estrés, la incertidumbre, la incomodidad, la insatisfacción. Claro. Como del querer mostrar a Sí. alguien como yo siempre estoy bien, siempre hago esto, me levanto Mm. todos los días a las 5 de la mañana con ánimo. ¿Realmente es así? Mm. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, nosotros ahora estamos mostrando una parte de nosotros. Sí. Pero nosotros no estamos todo el día como que hoy en Ustedes no quieren alimentación y los conocer la highlights, otra. no sé Ah, qué, ustedes no quieren conocer la otra. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ya es No suficiente, quieren ya es conocerme a suficiente mí. teniendo a los tres aquí. No, déjenlo nomás. Pero claro, pues, o sea, son varios puntos que se pueden abarcar, que se pueden tocar y que creo que siempre hay que, al menos desde lo que yo veo, poner un límite hasta Sí. dónde queréis llegar. Porque si siempre es más, Sí. te comís la cabeza. Pues. Sí, Sí. no, de hecho, disculpa que Sí. te pare, vale, pero bueno, yo he tenido yo digo la fortuna porque finalmente también es porque llego también obviamente a estas personas y es que me ha tocado trabajar con gente que es muy visible y que partimos de la base de que ya no quieren que yo los muestre, por ejemplo. Aunque yo no lo hago tampoco, pero sí, por ejemplo, este tema del reposteo y estas cosas que de repente se hacen, como hacer como este famoso win-win de, oye, yo te etiqueto, tú me reetiquetas y listo. Y me ha tocado tener justamente estas personas que te muestran una realidad y que por detrás es que es completamente diferente a lo que uno ve. Por ejemplo, chicas que me han tocado, chicas fitness, conocidas, y que tienen amenorrea hipotalámica, por ejemplo, o que tienen un trastorno por la alimentación, o que tienen alguna cosa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final también esta validación que se les da a estas personas como por su físico, nosotros nos olvidamos también de que este paso de la obsesión a que pareciera algo saludable, muchas veces estas personas también hacen esto por validar lo otro también, que es como yo valido que yo soy estructurado, que como de esta forma, que yo no salgo a comer, que yo no bebo alcohol, que yo entreno 4 horas, que yo entreno 3, 4 horas al día, me lo valido con cómo yo me veo. Y la gente me valida también, pues entonces eso no puede ser malo. Y ahí viene un punto y yo digo, claro, es que yo digo, no, pues porque al final validar una situación por lo que yo veo, no es que no tiene sentido. Ahora, la gente lo hace y eso para esa persona también es fuerte porque cuando tú le hablas de decir, mira, tienes que bajar un cambio, la persona no puede bajar un cambio. ¿Y por qué será? Porque de alguna manera yo lo que más evalúo es miedo, po. Sí, Miedo porque, miedo a ver, ¿quién no quiere ser validado? Que, Claro, que levanten todos la mano. quieren validación. Ah, todos De queremos hecho, todos validación. De hecho, todos validen el queremos- podcast, chicos, ya, pónganle ¿Tú un crees que like. nosotros no? Compartan. Si Pónganle nosotros- un like al podcast, ¿qué vienen aquí? Aprovecha de hecho, el tiro. si nuestro podcast no fuera mal, ya, No, bacán, no lo hago lo más. hicimos y todo, No lo hago más. pero de alguna manera te llega, pues hay que ser honesto, pues. Sí. Si todos buscamos reconocimiento. Claro. Si yo me he esforzado toda mi vida, 20 años estudiando, para que después no tener paciente. No. O no me digáis que no te vayas a sentir mal. Sí. No. O sea, te vas a no, sentir mal. no, se entiende, no nos leamos la suerte entre Claro, hermanos. sí. Entonces, de alguna manera, todo lo tenemos, es inherente al ser humano, viene en esencia esta búsqueda de ser reconocido. Bueno, me voy a volver a ligar con lo mismo y tiene que ver con que a dónde está ese reconocimiento. En mi caso, ese reconocimiento tiene nombre, tiene lugar y tiene que ver con mi espiritualidad, pero para otro, cualquier verdad le sirve. Y yo creo que eso es lo que más he visto en este tiempo, que en realidad no hay vuelta al propósito, vuelta hacia dónde está la meta de vida. Entonces, hoy día me siguió gente, o sea, yo estoy siguiendo tal influencer, entonces esa verdad parece que me puede dar este bienestar. Lo sigo, hago todo lo... No era. Ahora quiero los abdominales, me di cuenta que no. Empecé a recibir todos los lunes paquetitos de Shane y en realidad no es lo que estoy buscando. Entonces, al final, el referente a lo cual seguimos es lo que nos va a decir si estamos alcanzando ese nivel de plenitud. Y sabes que yo creo que es súper importante embarcarse en eso, como de probar. Lo mismo que estás diciendo tú, como quiero esto, ya lo hago, no pude. Quiero esto, lo hago, no pude.
Porque sí también vais encontrando esa identidad de lo que tú querís ser y lo que tú querís mantener con el tiempo. Por ejemplo, no sé, pues las personas llegan a la consulta y dicen como, yo quiero llegar a X porcentaje de grasa. Sí. Ya, pero tú sabes todo lo que significa llegar a ese punto, todo lo que tenéis que sacrificar, lo que comentaba Guille delante, el tema de la persona que es el top 1. El top 1 tiene que sacrificar muchas cosas en su vida para llegar donde está. Y quizás ni siquiera es una persona así como globalmente, así como lo mejor, pero sí en su área específica. Aún así tiene que sacrificar muchas cosas. Entonces tú para llegar a ese punto también tenés que evaluar qué estáis dispuestos a hacer. Tenés que estar dispuesto a... Para poder seguir avanzando y qué tenéis que dejar atrás. Y yo también antes como que caí en esa mentalidad de como, no, es que yo voy a entrenar 3 horas y me da lo mismo porque la síntesis proteica y la ganancia de masa muscular. Y sí, todo lo que se muestra que es, porque tú querés llegar a ese punto, pero en tu realidad te das cuenta que es imposible llegar a ese punto porque es algo que, si bien visualmente y masivamente con el tema de las redes sociales se ve demasiado, no es que tú tengas que hacer eso. Y de hecho, también lo que hablábamos el otro día, que en una de estas conversaciones que hubiésemos grabado. ¿Estamos hablando de esto? Sí, pues, sí, po. No, las cosas que hablamos. Esto es natural. Es natural todos los días, por videollamada. No me venga aquí porque está planificado, no hay nada aquí. Y claro, No pues es lo que una hablábamos como de a quién tú sigues en redes sociales y cómo eso puede impactar en cómo evoluciona tu persona. Si tú seguías el top 1, vas a querer ser el top 1, pero te vas a dar cuenta que no se puede así. Y muchas personas intentan hacer eso. Lo que pasaba con el tema de antes de ser youtuber. Todos querían ser youtuber y a día de hoy todos quieren ser tiktoker. Pero te das cuenta que hay una barrera tremenda entre la persona que se mantiene con el tiempo porque ve una recompensa a la persona que lo intenta y por más que quiere no se le da. Porque al final toda esta gente tiene algo, todos nosotros tenemos un patrón en común y es que mostramos ese bienestar. O sea, nosotros estamos aquí mostrando nuestra mejor versión, ¿no? Sí, dándolo bonitos, todo. con polvito O en las estamos caras. así tiritando, no, lo estamos dando todo para que suene fluido, para que el sonido, que se vea profesional. ¿Por qué? Porque al final es parte. El tema no es ese, el tema es cómo filtro. ¿Con qué ojo yo filtro eso? ¿Cómo yo me doy cuenta que eso tiene hasta un punto su lugar, pero no es mi propósito de vida? Entonces, finalmente, ¿qué es la salud? Ese estado de bienestar. Y si otro me lo presta, si otro me dice que levantarse a las 5 de la mañana le da bienestar y yo veo en mi casa que eso no lo tengo y en mi vida no lo tengo, pucha, entonces parece que eso es salud, pues me va a levantar a las 5 de la mañana. Y voy probando, que podría ser visto, como tú dijiste, de un buen lugar, porque me voy dando cuenta que no es, pero el tema es que eso va generando creencias. Entonces no es, la creencia no es que entonces no es mi lugar, que debería ser lo saludable, es ¿cierto? Que yo no puedo. Es que yo no puedo. Es que yo soy insuficiente, es que a mí nunca las cosas me van a resultar, es que una paciente una vez me dijo, no, yo creo, Vale, que necesito una limpieza, porque la vida está en contra mío, y es como, en realidad no es eso, la realidad es que lo que tú estás persiguiendo te está llevando a ese estado, y mientras yo no lo quiera soltar, que es la parte difícil del miedo, porque al final volvemos a lo mismo, me validan si estoy más flaca, me validan si ahora me hice la nariz, me validan si me cambié el color de pelo, me validan. ¿Queremos perder eso? No. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sustenta la salud actualmente? Es la validación de un otro, hasta de un profesional. Claro. ¿Qué hacen los profesionales actualmente? La mayoría te ven el peso, le podríamos cerrar la boquita, podríamos movernos más. Eso nunca ha sido la problemática, no conocemos qué hay detrás de ese cuerpo y tampoco nos podemos ir al otro lado, que en realidad entonces da lo mismo. Que no pasa nada. Exactamente, entonces al final quien va marcando, insisto, son estos filtros y los filtros, yo siempre le explico a mis pacientes, que los da nuestro entorno, a quienes nos precedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra gente con lo que nos movemos, porque es lo que nos permite filtrar. Nosotros siempre tenemos conversaciones profundas. ¿Por qué? Porque tenemos esa característica y no agrupa. Pero la verdad es que la mayoría de la gente habla de cosas muy superficiales. Entonces, ¿cómo después no se van a sentir mal? ¿Te das cuenta? Entonces, como las preocupaciones que hay del día a día es como el clima. Oye, pero ¿viste lo que salió en la tele? Pero ¿te enteraste de la polémica? ¿Pero qué pasó aquí en el TikTok? La política, todo lo que está ocurriendo. Entonces, una paciente me decía, es que yo no me puedo levantar sin ver el diario. Sufre de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque la ansiedad generalizada es el miedo a todo lo incierto. Y si yo todos los días estoy viendo el diario, que además no me muestra cosas que estén pasando muy buenas, ¿cómo yo alimento eso
no es bienestar, porque al final tengo que pagar en psiquiatra, tengo que pagar a psicólogo, tengo que tomar fármacos y me está quitando salud. La alimentación me puede quitar salud, por supuesto. El entrenamiento me puede quitar salud, por supuesto. Y está esta triada. ¿Te acuerdas de Francis Holwich que siempre hace? Estética, rendimiento y salud. Hábleme usted, el experto ahí. Que esta triada finalmente habla mucho de cómo se mueve un poco básicamente el objetivo de una persona. Porque el objetivo puede ser salud, estética, rendimiento. Ahora, si yo me inclino hacia un punto, por ejemplo, me voy a todo lo que es alto rendimiento como tal, lo más probable es que la salud se vea mermada y lo más probablemente que en algunos casos la estética corporal que tú tienes en tu cabeza cambie. Por ejemplo, voy a poner el caso, por ejemplo, de un ultramaratonista, por ejemplo, alguien que te va a correr 100 kilómetros o 200 kilómetros en una situación. Lo más probable es que esa búsqueda del rendimiento merme tu salud y merme también lo que tú buscas con tu cuerpo. Exacto. Quizás no vaya a poder tener así un brazo o así una pierna porque en verdad eso te lastra para lo que estáis buscando. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, lo mismo pasaría si yo busco, no solamente quiero estar bien a salud mental. Abstractas. Súper salud mental. Y me olvido de las demás cosas. Lo más probable es que también se merme en otras situaciones. ¿Le paso un babero? No, me va. Lo más probable es que se merme otra situación de la vida. Las personas que están en audio. No, que se le cayó agua aquí. A uno el perfeccionismo, no se puede. Corta. Cortemos, empecemos de nuevo. Pero como digo, también te va a mermar en alguna otra situación. Sí. Entonces, finalmente, esta triada, claro, y lo mismo pasa para todos los ámbitos de salud. O sea, si yo busco solo la salud física, lo más probable es que otros aspectos de la salud también se van a ir viendo mermados y así. O sea que en teoría uno no las puede querer todas. O sea, en teoría no hay salud global, no existe esa salud global, entonces no busquen eso. Finalmente lo que uno busca es este estado quizás más, yo digo más de hacer un trabajo introspectivo, este trabajo un poco de plenitud y saber también qué es lo que yo realmente quiero también. Porque como digo, y que bueno, que es súper difícil también, así, es súper fácil decir, no, lo que yo realmente quiero es esto. Pero sí, a mí nunca me ha faltado esta persona que busca ser fuerte, tener caluga y que además también mis cervecitas no me las quite porque que también las tengo que tener. Es como queréis todo, como dice el meme. Entonces, no. Entonces, finalmente es súper complejo y que finalmente hay que reconocer que en finales no se puede tomar todo. Chicos, quiero hacer una pequeña pausa para aprovechar también de saludar a Pausa Coffee para que podamos descansar. Pausa Coffee Shop, eso, que no se te olvide. Eso. Manuel Barros Borgoño, 144 metros Manuel Montt, almuerzo, desayunito y otras cositas aquí los chicos los van a entender espectacular. Y haciendo esta pausa, quiero dejar una pregunta al tiro saliendo un poquito de todo este tema que estamos hablando. Hay una pregunta más que una pregunta que nos comentemos entre nosotros un poquito de estos hábitos saludables, porque finalmente es de lo que trata el episodio, que tiene cada uno. Dentro de sus perspectivas, hábitos que tú crees que son saludables, lo mismo para ti, Basti, y que obviamente la persona que nos está escuchando aquí se los puede llevar. Sí, para mí el hábito más importante de mi vida en este momento es la comunidad. Una comunidad que me aterrice, una comunidad en la cual yo pueda ser vulnerable, en la comunidad donde me acepten y me reconozcan en esa vulnerabilidad de fallar, en esa vulnerabilidad que no tengo que ser la mejor. Creo que en este momento el hábito que más reconozco que es lo que me sostiene en esta temporada, sobre todo siendo mamá, siendo trabajadora, siendo estudiante, siéndolas todas, de alguna manera es necesario no poder con todo. Es necesario poder ir y decir, ¿sabéis qué? No puedo con todo, o sea que esta cuestión no me está resultando como quiero, parece que le pongo todo el empeño en la maternidad, pero parece que mi hija a veces no lo ve, ¿cierto? Dependiendo de la etapa, entonces de alguna manera es poder tener comunidad y amigos. Sí, yo creo que es lo más importante para mí, aparte de mi Dios, ¿cierto? Pero en general en los vínculos, para mí los vínculos son el hábito más saludable para mí, para una persona. Sí. Yo creo que eso es súper importante, a veces en el trajín del día, a veces uno no se acuerda de ese amigo que de repente puedes saludar, mandarle un mensaje. Sí. Y es súper importante, o sea, apoyarte de gente de repente que en verdad te quieren y que por el trajín del día a día a veces es difícil,
O sea, no sé si es difícil, pero uno deja estar estas cosas también. Como por el trabajo, porque no tengo tiempo y todo. Yo digo, siempre un WhatsApp son 10 segundos, un audio, oye amigo, ¿cómo estás? Me gustaría saber de ti. Eso es todo. Yo creo que es súper importante. No sé si quería ahondar en algún otro hábito tuyo que sea personal, Yo creo que lo recomendaréis con alguna un persona. hábito mío está vinculado a la parte de las tareas que uno hace en el día a día, como de no pensar o quitarme como ese modelo de productividad que es que tenemos que llegar a todo y hacer todo todos los días y cumplir con cada check que vais teniendo o que vais planificando en la semana, porque no te da. Si tú te hacías un listado No te da. de... Pues claramente No, no y quedó a ver, claro que no te da. es que es muy chistoso porque finalmente tú armáis una ¿Qué? lista, no, y es que armáis una lista y le corté el tema al Basti, pero armáis una lista y es como, ya tengo que hacer esto, y vais en la primera y ya agregaste 2 más. Y esa lista termina siendo como ese ropero que uno tiene lleno de ropa y lleno de cuestiones y que nunca veis lo que realmente Y después te das hacer. cuenta que en verdad no necesitáis hacer tanto, que no necesitáis, por ejemplo, dar el 100% en cada cosa que tú hagas, porque si tú haces un mínimo, eso ya probablemente se va a ver recompensado si tú lo extrapolas con el tiempo. Sí. Por ejemplo, si tú tenés el hábito de todos los días cocinarte, o de prepararte algo, o de dejarte el almuerzo listo, cualquier cosa así, ya sabes que no va a ser una problemática que tengáis que estar pasando hambre en cierto momento, que no va a ser una problemática el tener que estar comprando algo en ese momento, que probablemente te va a salirte mucho más caro porque no te lo llevaste de la casa. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando en un inicio, creo que para mí lo saludable es poder hacer lo mínimo efectivo en mi día a día y que en base a eso vayan funcionando las cosas en las que yo me quiera enfocar. No alcanzar la perfección ni ser mucho más. Un paso a la vez, un día a la vez, porque si me termino saturando, como ya me pasó, de hecho se va a cumplir un año desde que tuve que ir a terapia por temas ya más personales vinculados a esta sensación como de querer ir a más siempre y poner un pie en el freno y empezar como a ver en perspectiva como que, oye, hay más caminos, te das cuenta que en verdad sí es viable y que si tú soltáis un poquito no va a pasar nada. Es como más la mente, como ese miedo que se genera como de, oye, pero ¿y si hago esto, va a pasar esto y me va a ir mal acá, pero y esto? No, o sea, cuesta soltar ese miedo, pero arriesgarse y ver que no va a pasar nada es mucho más gratificante que vivir constantemente con ese miedo de no voy a llegar a nada. Sí. Claro, a mí hay un hábito que yo lo llevo trabajando hace mucho tiempo, a pesar de que ustedes dos me conocen, que yo soy bien de esta gente que hace millones A ver, de ¿qué va a cuestiones. decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué mentira No voy a empecé, decir? ¿Qué voy a decir? No, ¿con qué la va a mentir? Pero en el caso mío hay un que lo estaba mencionando con el tema del ropero ropa, que es no es sacar la ropa que tú no usas y dejar un ropero limpio. Pero eso llevado a la vida, o sea, por ejemplo, no meter más hábitos, más cosas, que tengo que dormir, que la pastilla, que el omega 3, que el suplemento, que el no sé dónde, que es que tengo que trotar para atrás o que tengo que hacer ayuno intermitente o todo este tipo de cuestiones, sino que tener muy claro cuáles son las 2, 3 cosas que uno tiene en su día a día y seguir avanzando con esas 2, 3 cosas y tener mucho cuidado con seguir metiendo cuestiones. Porque uno de repente cuando está en esta cuestión de armar hábitos y demás, el problema es que tú ya tenías el ropero lleno y tú metís más cuestiones. Es como, oye, no caminaba, camino. No duermo bien, duermo más. Y sabéis que no entreno y entreno. Y sabéis que como no me cocino, cocino. Entonces pareciera como que estáis llenando como de más cuestiones tu ropero y finalmente no veis las cosas que son importantes. Sí. Y esa cuestión es una cosa que, bueno, viene un poquito de esta ley del minimalismo también, que hay varios libros que bueno, hay minimalismo digital para la gente que lo quiere ver, minimalismo como tal. Hay un libro que lo encuentro muy, muy lindo, que es Minimalistamente, que está a la venta, bueno, lo pueden encontrar ahí en redes sociales. Pero buen libro, bueno, enganche código, no, ojalá, pero alguna vez en la vida. Pero, ¿por qué? Porque efectivamente el tema de los hábitos para mí no se trata tanto de meter más y más, sino que es de sacar primero y después tratar de ver los que son los reales y lo que tú decís ya, por ejemplo el de la Vale que lo tiene muy claro, Basti también, y de ahí ir viendo y conformando un poco esta idea. Pero es más que meter cosas, sacar cosas. Sí, yo creo que tomarme de eso, que más que sacar es ser coherente. Claro. Entonces poder decirle a la gente que nos está viendo de alguna manera, si tú quieres incorporar un hábito y se te está haciendo complejo y para ti todo lo que hemos venido hablando filtra y es saludable, evaluar el por qué no hay espacio.
¿qué tiene que salir para que pueda entrar eso? Como el meme que tú dices, que al final lo quiero todo, que quizá eso que quiero todo es este ropero que está lleno, entonces cuando voy a abrir la puerta se me viene todo encima y ahí tu sistema nervioso, eso que es bueno, eso que para ti te trae bienestar, termina siendo una amenaza. Y esto me gusta explicarlo mucho a mis pacientes y que el sistema nervioso, que también está de moda, pongámoslo así, 8 descubrimientos, el cortisol y todo eso, que da para 8 capítulos, de alguna manera cuando percibe una amenaza tiene dos formas de reaccionar, si nosotros somos bien básicos, ya, aunque nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Y es que o me defiendo o yo arranco. ¿Y qué nos pasa generalmente cuando estamos haciendo un hábito? Arrancamos. O sea, lo parto, se me fue en collera, algo pasó, no había espacio, todo lo que hemos venido hablando, y yo aborto misión. ¿De qué? De eso que supuestamente me hacía bien. Entonces quiero partir la alimentación, ya se me vino todo el ropero encima, y finalmente salgo arrancando. Porque de alguna manera es lo natural, es sobrevivir al día a día, así que ahí también es interesante lo que dice el Basti, el día a día, un día a la vez, el no afanarse como lo hablamos nosotros en mi comunidad, el no afanarse hace que de alguna manera yo me pueda concentrar en lo que puedo, y el cerebro no puede tener tantas ventanas abiertas. ¿Se acuerdan cuando hablaba que era como un computador? Sí. Entre muchas ventanas abiertas, ¿qué nos pasa cuando el computador no es tan buena calidad? Se queda pegado y se queda. Y nosotros somos esa persona limitada, no somos el último. Tenés que buscar ventana tras ventana las cosas, entonces finalmente, y eso obviamente genera eso, algo que en el podcast anterior mencioné, que es la fricción, que finalmente es tanta fricción es que son tantas cosas que al finalmente no lo haces. Sí. ¿Cachai? Y soltar, soltar lo que ya fue, que quizás fue muy beneficioso en un momento. Yo en mi momento, antes de estar casada y con 2 hijos y ser una soa de tomo y lomo, yo entrenaba 6 veces a la semana, te hacía 3 actividades, yo alcancé un porcentaje graso que claramente no lo voy a volver a alcanzar en la vida. ¿Y qué pasa con eso? Uno puede sentirse dolido, uno puede sentirse como, oye, igual cuando yo estaba soltera. Sí, pero me pierdo gratificación del nuevo momento y me pierdo mucho de lo presente. ¿Qué le pasa a la sociedad ahora? Estamos o en el pasado, muy depresivo, muy melancólico, o estamos en el futuro, muy ansioso, muy que persigo el viento. ¿Y qué nos dicen todos? Ahí nos metemos todos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, entrenadores, todos llegamos al mismo consenso, ¿vale? Estar presente. Claro. Y creo que un punto súper importante de esto que tú estás mencionando ahora, que es como, claro, la Vale del pasado y la Vale actual, es también saber que a día de hoy tú tienes responsabilidades que son muy distintas a cuando estabas viviendo ese momento. Tú quizás sí podrías darte ese lujo de entrenar 6 veces por semana, ¿cachai? Y hacer todo lo posible para poder rendir en la pega, en la familia, todo. Podrías hacerlo, pero ¿a qué costo? Si no está ese propósito, si no está como esa parte donde tú digas como, ¿realmente esto va a ser una recompensa muy beneficiosa para mí? ¿O en verdad va a ser más algo que me entregue cosas negativas que puedan afectar en cómo yo me desarrollo? Por eso, para soltar, necesitas un filtro. Eso es. Sí. Para soltar, para poner el freno, necesitas un filtro. ¿Qué filtro vamos a usar para soltar? Yo quería terminar un poquito la idea, ahora con una pregunta. Yo creo que aquí nos vamos a desarrollar un rato. Que este tema no da para un rato. No sé cuánto rato dará, pero bueno, el tema es que este tema de, bueno, los hábitos, uno dice, cuando uno espera esta perfección, valga la redundancia, que no vamos a llegar, de que sea todo perfecto, uno siempre mira esta cuestión de hábitos de pareja o familia, que es como, oye, ¿qué pasa cuando yo cambio, pero el resto no me apoya? O sea, yo voy como saludable, pero el otro está con la pizza al lado. O sabéis que yo, ¿qué hago? Porque a veces... Bueno, lo que decíamos anteriormente, el tema de los hábitos, que tiene un contexto, tiene un ambiente. Entonces, yo no sé qué mirada ven, qué han visto ustedes. Bueno, estamos todos viviendo en pareja. Claro, aquí estamos los 3 en pareja, partimos los 3. Sí. Y aquí tú lleváis más tiempo que nosotros. Bueno, sí, eso sí. Eso es verdad. Pero como digo, es un tema porque, por ejemplo, en mi caso, que nosotros ya llevamos prácticamente 10 años. Saludos. Saludos a la Lin. ¡Esa! Pero al final yo siempre lo tomo a ella como, para mí, que es un plus al final, porque finalmente ella también tiene una estructura que también es muy de, como que es como, no sé, pues como el fuego y el viento. Que finalmente es como mi viento. Sale viendo esto. Pero sí, porque al finalmente somos 2 personas que congeniamos mucho.
me cuesta poco tener hábitos saludables de cierta, o sea, saludable en alimentación o cosas, comer bien y otras cosas con ella, porque finalmente ella también es así. Ahora yo digo, ¿qué pasará cuando no es así, po? Y yo me lo pregunto porque finalmente en mi caso por lo menos no pasa. Y yo lo he visto con algunos pacientes y yo siento que es súper difícil, pero no sé qué opinan ustedes. Nosotros con mi de marido esto. tenemos, perdón que me De tome la nomás. palabra, ¿Eh? tenemos hábitos súper distintos que se congenian bien porque compartimos el mismo propósito. Entonces, de alguna manera eso nos hace aterrizar. Es como, oye, está yendo para allá, venga para acá. Y yo lo mismo. Entonces, de alguna manera, insisto, para ti quizás la alimentación o lo cotidiano, para mí es lo trascendental. Me importaría nada, o de hecho me importa nada que él tenga hábitos quizás en un área más desordenada o en otra muy estructurada y viceversa, pero que hay algo que es clave y que te sostiene a ti y me sostiene a mí de diferente lugar. Es que ¿a dónde está lo importante? Claro. Para nosotros lo importante anclamos muy bien. Entonces nos aterrizamos y eso nos genera estabilidad. Para otro que es muy importante la alimentación y su pareja no va para la misma línea, entonces eso genera un punto de inflexión constante en la dinámica de relación de pareja. De hecho, yo eso le pregunto siempre a mis pacientes cuando asisten y me comentan que viven con su familia, su pareja, y les digo como, oye, pero ¿qué opina tu familia de que hayas venido nutricionista? Buena pregunta, porque buena pregunta. Depende mucho también de si es que la persona detrás te está acompañando o no. Sí. O si dice como, oye, pero ¿para qué voy a ir si voy a perder plata? ¿Qué pasa? No sé, estáis súper bien, ¿para qué voy a ir? Sí. Entonces, claro, pues no se ponen como en el lugar de la persona, pero en muchas ocasiones también me ha pasado, que es más recurrente de lo que podría haber, que la persona con la que conviven sí está apoyando a los pacientes. Sí. Sí los acompañan, sí los apoyan, a pesar de que obviamente está como ese fin de semana, o oye, salgamos a comer fuera porque hoy día tuve un mal igual día. es parte, y es válido. ¿Quién no lo hace? Sí. O Exactamente. sea, hemos salido aquí a comer su pastelito. Que yo lo veo, bueno, Sí, a mí, yo me acuerdo con el mismo caso que estaba hablando el Basti, de una paciente que a mí me dijo, no, mi pareja no sabe, como yo no le dije que estoy acá, así. Y yo me acuerdo, bueno, una conversación como bien seria, porque al finalmente es tu vínculo más cercano al final, pues. Entonces, como primero yo creo que hay una conversación que puede ser súper incómoda, o sea, y que bueno, siempre toda cosa incómoda muchas veces hace un progreso después. Sí. Pero primero hay que pasar por esa incomodidad, de conversarlo seriamente, de decir, oye, mira, yo veo esto, necesito esto, esta es la situación, conversarlo, porque creo yo que es necesario también, creo que poder hablar las cosas, que muchas veces uno no lo hace. Que para nosotros es súper como algo que Sencillo. parece que fuese sencillo, ¿cierto? Claro, por el vínculo que pero tenemos. afuera es complicado. eso no es lo No, es sencillo, complicado. o sea, eso es lo que yo más evalúo, o sea, básicamente la persona no tiene un lugar de validación, están constantemente siendo invalidadas, inclusive por gente que la ama, no con la intención de dañarles, pero no necesitamos tener una intención para dañar. Entonces, Claro. de alguna manera, ay, ¿para qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Es como ese típico, ¿cierto? O no, si estáis bien, no es necesario. O ¿para qué si lo vais a aportar misión? ¿A quién tratáis de engañar? O sea, recibimos las peores críticas muchas veces de las personas que más afecto tenemos. ¿Y eso qué significa? Que nos llega directamente a la creencia. Porque al final ya no es luchar con lo que el otro, que no conozco, que me importa, sino con alguien que me importa. Pues entonces su opinión me importa dos veces más, impacta en quién creo que soy. ¿Y qué te diría una persona que nunca ha entablado relaciones interpersonales con alguien más? No, pero mándalo a la cresta, pues sí, ¿cómo te va a decirte eso? Sí. ¿Cómo te va a decir que no eres capaz, como que estás bien, que no hace falta, como que para qué te vas a preocupar por tu salud? Ahí te das cuenta que el entorno importa muchísimo a la hora de querer cumplir el tema de los objetivos, los hábitos, si es que ese entorno te impulsa o te hace retroceder, o hay días donde te impulsa y otros días donde dice como que, oye, en verdad como que no quiere la cosa. Entonces, claro, pues esas son cosas muy importantes y con el tema de la pareja lo mismo. O sea, con mi pareja también tenemos como roles que fuimos marcando como de a poquito porque también llevamos poco tiempo, 1 año recién cumplido. Hoy día, es tu momento. Hoy día es tu momento para decir. Yo agradezco no sé, todo lo que ella me ha brindado porque siento que para mí poder estar con mi pareja es un descanso. Yo era una persona que no podía parar, que no dejaba de hacer cosas y que me costaba mucho como el decir como, oye, en verdad no tenéis que estar como todo el rato corriendo y haciendo más cosas, sino que páralo un poquito,
date una pausa. Aprendió. Date una pausa, que está todo bien y que en verdad tienes derecho a ser vulnerable, a estar tranquilo. ¿Viste que y me da que la razón? podéis confiar con alguien, podéis confiar en alguien más que no te va a estar metiendo presión constantemente. Claro. Así que Nayarit, te amo mucho. Ah. Gracias por todo. Bravo. Es que, Un saludo. un saludo. Sí. Bueno, chicos, a ver, un poquito, cerrando un poco ya Sí. el episodio de hoy, que estaba profundo, Bueno, la puedo verdad. creer que ya Bueno, lo la idea, bueno, para la persona que nos está escuchando, un poco esto. Somos profundos. Es súper fácil de repente encontrar en otros lados, de hecho en otros profesionales, en otros podcasts, incluso Sí. hablar un poco como de las herramientas como, mira, hazlo fácil, hazlo sencillo, oculta esto, guarda esto, Sí. el monstruo, y hay una cuestión que siempre digo, el monstruo no se tiene en casa, sino que hay que sacarlo de la Sí, casa todos para los que no te... clichés. Todos los clichés que por ahí agarramos de los hábitos, pero nuestra intención es hacerte pensar. Esa es la intención, Sí, desde sí. la Me conceptualización, gustó. desde la teoría. La idea es hacerte pensar. Nosotros no vamos a vender herramientas mágicas acá, no vamos a venir con soluciones fáciles. Es que tenéis de todo ya en Porque, redes sociales. claro, y ya hay en- de en todo Instagram. eso. La idea es que nosotros queremos hacerte pensar, queremos hacer que este podcast llegue un poquito a ti, que agarres la herramienta y decir, oye, sí, yo sabéis que yo no he conversado quizás con mi Sí. pareja de esto. Quizás tú estás ahí en terapia y tu pareja no lo sabe. Quizás estás yendo al nutricionista y tu pareja no lo sabe. Quizás a ti te importan más cosas y quizás la otra persona no tiene idea. Sí. Y quizás lo necesitas, o incluso tú mismo o misma que quizás está escuchando esto y que necesita de repente como hacer este trabajo introspectivo de, oye, yo realmente lo quiero, realmente en este momento es tan necesario que yo haga esto, y esa es un poquito la idea. Sí. Y yo creo que este es un poco la tónica también de FlexiMind, que finalmente agarra esto de la mente y lo flexible y unimos un poquito esto, salir un poco de la rigidez, salir un poquito con todo lo que obviamente convoca este tema de la obsesión también, Sí. y que nos entremezcla un poco también y que tratamos de que tú como persona que nos está escuchando, obviamente aquí, no tú, la persona que nos está escuchando. Bueno, está también mal salido. él. También, mal sí, salido. le puede no lo servir. sabía. Un aplauso para la producción. Pero como digo, Yo quiero Como- comentar algo dígame. antes de terminar, que creo que cuando empezamos a sobrepensar, así como para dejarle un tips desde la psicología, tú empiezas a sobrepensar sobre un tema, darle vuelta, como rumiar, como la vaca que está comiendo ahí el pasto, dejaste de pensar. El momento que te subiste a esa rueda y le diste, dejaste de pensar. Y básicamente afuera está todo hecho para que eso hagamos, para que nos dejemos de cuestionar lo importante, para que nos dejemos de cuestionar lo que realmente nos importa y nos obsesionemos con ese paquete Shane, que nos obsesionemos con esa cirugía que te va a prometer todo y te estás perdiendo que a la persona al lado le importas. Y esa persona al lado, si que no la tienes, porque puede suceder, allá afuera está. Y encerrándote o aislándote no la vas a encontrar. Así que eso me gustaría dejar como mensaje, que Me gustó mucho los tu vínculos mensaje. son muy importantes, chicos. cuídenlo, protéjanlo. Sí. ¿Algo que decir, Basti? Dentro de todo lo que hablamos, creo que lo más importante también es, suscribo lo que tú mencionaste también, que es el hecho de pensar en lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Hasta dónde podías avanzar? ¿Hasta dónde podéis llegar? ¿Y qué te permite tu entorno el poder entablar como un objetivo? Sí. Porque si tú no tienes la capacidad o no tienes las herramientas o un entorno propicio que te acompañe para poder tener ese objetivo en mente y cumplirlo, dan una vuelta. Porque si no, es que te vayas a estampar. Vaya a haber una pared que vaya a llegar hasta cierto punto y decir, hasta aquí llegó la cuestión. Y la idea también es que tú, desde un punto de vista de la salud, tengas una vida próspera que de cierta forma te acompañe todo lo que hay en tu entorno y que sea beneficioso para ti. O sea, tener más beneficios que perjuicios dentro de tu propia realidad. Sí. Bueno, haciendo un poco el cierre del capítulo, Sí. bueno, obviamente agradecer también a toda la gente que nos está viendo, nos está Que escuchando. son miles y de que personas. esperamos que sean mil y que este Miles, mensaje miles, llegue. sí. Y si no, bueno, yo siempre digo con esto que al finalmente uno se puede focalizar quizás en lo que es importante para nosotros de lo Con que, uno que alcancemos. no, y lo que podemos nosotros hacer, o sea, nosotros podemos Sí. hacer este trabajo lo mejor posible, disfrutárnoslos también para pasarlo bien Sí. también y que no sea algo súper tedioso, Sí. pero en nuestras manos quizás no está obviamente llegar a todo el público, No. pero sí, obviamente tú que estás escuchando probablemente sí.
puedes compartirlo, puedes dejarlo a Comentarios, quizás tus te amigos queremos leer. Sí. en un lugar, en donde sea, puedes comentarlo con tu grupo de amigos, ese grupo de la pichanga de fútbol, el de la familia, en el lugar que sea, y obviamente todo nos suma. Entonces, bueno, quiero finalizar esto con que dejes tus redes sociales, Basti, Vale, Sí. y dejamos todas las redes sociales para que nos puedan, obviamente, ver también en sus Sí. redes sociales. Me pueden encontrar, oye, a todo esto el capítulo anterior no dije que tenía TikTok. Igual tengo TikTok, no lo uso, pero solo subo Esa es la edad, información. esa es la edad. No Me lo quiero uso, subir no al lo- carro de la generación Z. Otra generación. Te creo, no lo uso, este tipo no lo consumo, más sí puedo subir información porque Tengo creo Fotolog que... te fuiste. MySpace. No, ya. ps.valeriag, ahí me pueden encontrar y dentro del perfil lo que busco también es eso, que pensemos juntos. Ujú. Mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, bastian.nutrición. Chicos, chicas, recuerden comentar en el podcast, Sí. darle like, compartir y cualquier cosita nos van dejando en los comentarios y vamos a estar muy atentos. Sí. Bueno, y yo me despido también, Nutri Guille Varela, Instagram, TikTok, y bueno, si quieren ver a un loco corriendo todas las mañanas, a las 5 de la mañana. Que no hay que copiar, que no hay que recuerden, copiarlo, por favor, que fíltrelo, no me fíltrelo. copie. Me pueden encontrar ahí también. Y bueno, también terminar agradeciendo a los chicos de producción, Sí, primeramente, aplausos. a los chicos de producción. Redes sociales de Max. maxburgaki.cl. Listo. Eso, Max lo Burkowski, dejamos ahí en ahí lo- lo vamos a dejar. Sí. Bueno, él lo va a dejar ahí. Exacto. Él lo hará. Y obviamente despedirme también de aquí de Pausa Coffee Shop. Vamos a agregarle el shop porque me El shop. cuesta. El El shop. No, la vamos a agregar. En sus redes sociales, Dale. bueno, Instagram que lo tienen habilitado, ahí pueden obviamente ver las cositas, todo lo que ofrecen, Sí. y que está cerca de Manuel Barros, bueno, está en Manuel Barros Borgoño 144, cerca del metro Manuel Montt, y que obviamente agradecemos también el espacio, Sí, porque la verdad es que está todo súper bien. sí, me Así que encantó. Gracias. Eso, Gracias así que a nos vemos en todos. un tercer capítulo. Nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.